de nuestra campaña de 21 días de ayuno y oración, quiero compartir con ustedes este mensaje con el tema el poder del ayuno y la oración. El poder del ayuno y la oración. Y nos hacemos estas preguntas: ¿por qué ayunamos? ¿Para qué ayunamos? ¿Por qué oramos al Señor? ¿Para qué oramos al Señor? Y veamos lo que dice la palabra del Señor, que va a ser siempre nuestra base fundamental, una base bíblica, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo del 16 al 18. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo del 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros o exagerados, dice otra versión, como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto, que lo ve en secreto, te recompensará en público. Oremos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio. Unge, Señor, mis labios, mi boca, para que puedan salir palabras tuyas, Señor, a través de tu palabra, a través de la Biblia, y que podamos entender que el ayuno y la oración, el poder que tiene el ayuno y la oración como cristianos en nuestra vida, va a ser de beneficio para nuestra existencia. Gracias te damos, Señor. Abre la mente y los corazones de los que estamos aquí para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quizás, hermanos, algunos van a sentir que estamos recordando quizás algunos conceptos básicos, pero es necesario, hermanos, recordarnos que el ayuno es una práctica espiritual. Una práctica espiritual que se menciona en la Biblia. Está escrito en la Biblia que hombres y mujeres ayunaron y oraron al Señor. Pero también el ayuno, hermanos, puede servir como una herramienta para que nuestra relación, mi relación personal con Dios se fortalezca. Mediante el ayuno, hermanos, y la oración, podemos fortalecer nuestra relación con Dios. Podemos encontrarnos más cerca de Dios y encontrarnos con el Espíritu Santo, que es el que transforma nuestra vida y nos da las respuestas a todas esas peticiones que usted y yo estamos poniendo delante de Dios. Si queremos ver resultados, hermanos, de las peticiones que en algún momento hemos puesto, ya sea en un papelito aquí en las canastas que están al frente, o quizás los que están viéndonos por las redes sociales, quizás han escrito sus peticiones. Pero si usted quiere, hermanos, tener un tiempo preciso de una respuesta, entremos en ayuno y en oración con un propósito para que Dios pueda manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. Y también vemos, hermanos, que hay muchos testimonios en la Biblia. También hay testimonios en nosotros mismos, en la congregación,
¿Cuántos hermanos hemos experimentado que después de un ayuno, de una oración o de un 21 días de ayuno y oración, el Señor ha contestado, ya sea durante o después de ese ayuno y oración? Hay muchos testimonios. ¿Por qué, hermano? Porque la presencia de Dios, el poder de Dios se manifiesta y se activa cuando nosotros entramos en esta práctica de ayunar y de orar. Porque nuestra carne, hermano, nuestra carne mengua y le damos lugar al Espíritu Santo para que conforme a la voluntad del Espíritu Santo y el propósito de Dios en nuestra vida pueda obrar en esa petición que usted y yo hemos puesto al Señor. Hago un apartado, pero nada va a suceder si estamos en pecado. Nada va a suceder si estamos alejados de Dios. Podemos ayunar y orar todo el año, pero si estamos alejados de la presencia de Dios, nada va a suceder. Ese tema es para otro mensaje, pero ahí se lo dejo. Entonces, hermanos, por ejemplo, en el primer culto, hermano Girón, hermano José habló de Moisés, ¿verdad? Y hablamos que Moisés en Deuteronomio capítulo 9, versículo 18 al 19, hizo un ayuno y oró al Señor. Si queremos ver ejemplos de personajes bíblicos, y Moisés es un ícono para nosotros. Y dice la palabra del Señor: y me postré delante de Jehová como antes, o sea, tenía costumbre de hacerlo, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Versículo 19, porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero Jehová, ¿qué dice? Me escuchó aún esta vez. El propósito de ese ayuno y esa oración, que eran 40 días y 40 noches, de no comer nada, ni beber nada. Otro nivel. ¿Eso por qué, hermano? Porque Moisés se puso al frente, delante de Dios y el pueblo, porque el pueblo había ido en pos de otros dioses, porque el pueblo había ido y había pecado. Y si quiere oír todo el contexto, lo invito a que vea el mensaje del primer devocional que está grabado. Moisés, hermano, el propósito fue ponerse defensor del pueblo delante de Dios, pero para eso ayunó 40 días y 40 noches. Eso en el Antiguo Testamento, pero mire lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 2. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús también durante 40 días, él alentó a sus seguidores en un enfoque intencional. El ayuno, hermano, y la oración tiene que ser intencional, como una herramienta espiritual, no como una ley bíblica. No es una ley, es una herramienta espiritual, una práctica que como cristianos debemos de tener. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó con Jesús? Como dice el hermano Ori, después de las 8, ¿verdad? Ya tiene hambre. Tuvo hambre Jesús. Y podemos ver, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que la práctica del ayuno y de la oración, y en este caso los dos son de 40 días, 40 noches, ha sido para poner delante de Dios alguna situación. Amén. Damos gloria a Dios por eso. Ahora, hermanos, con la ayuda de Dios, quiero mostrarles 4 situaciones
de cómo el poder del ayuno y el poder de la oración, con un enfoque del cual nosotros hemos puesto la mirada en el Señor, y en esas peticiones Dios obrará a través de esta práctica espiritual. En primer lugar, hermano, el significado del ayuno en la Biblia. Como ya he dicho, y lo podemos constatar, que la palabra de Dios es la misma palabra de Dios. Lo que Dios dice está plasmado en la Biblia. ¿Amén? ¿Cuánto creen que esta es la palabra de Dios? Y durante la semana, en algunos de los enunciados que tuvimos, dijimos que la Biblia basta. Nos basta solo la Biblia para poder poner en Dios, porque lo que aquí dice, Él lo ha dicho y nosotros lo creemos. Entonces, en cuanto al ayuno, se refiere que es la abstenencia total o parcial del alimento. Ya sea deja de comer totalmente o usted ve cómo lo va a hacer, y de bebida por un periodo de tiempo. Ese es el ayuno según la Biblia. En el ayuno se menciona en ambos testamentos, como acabamos de ver, y está asociado, hermanos, a buscar más de Dios. No está que necesitamos suplir nuestras necesidades, o quizás sí, pero también lo más importante de eso es que vamos a estar en la búsqueda de la presencia de Dios para nuestras vidas. Y qué bueno, hermanos, que al inicio del año nosotros buscamos de esa forma la presencia del Señor como iglesia. Existen muchas formas erróneas, hermanos, al respecto al ayuno bíblico. Ayunar, hermanos, no es solamente pasarse sin comida durante un periodo. No es solamente dejar de comer, porque si usted deja de hacer eso y no ora, no tiene un propósito, como dijeron antes, está aguantando hambre. Tampoco el ayuno es una dieta. Las dietas son otra cosa, sino que el ayuno, hermano, es buscar intencionalmente la presencia del Señor y hacer que mi cuerpo sienta la necesidad que yo dejando de comer, yo dejando de tomar agua por un periodo, mi carne mengue y el Espíritu Santo vuelva a mí o esté en mí, pero con una presencia mayor. Ese es el ayuno según la Biblia. Y la clave, hermano, la clave secreta del ayuno es que el Espíritu Santo esté presente. Que el Espíritu Santo esté presente. Que la presencia del Señor esté en esa oración, en ese momento que usted deja para orar. Podemos estar ayunando, pero tenemos que dejar un tiempo específico para orar por lo que estamos pidiendo, por la situación que estamos pidiendo. Y esa es la clave, hermanos. El ayuno es la clave, con la presencia de Dios, es la clave para abrir los cielos, pero también cerrar las puertas del infierno. Es tan poderoso el ayuno que muchas batallas se han logrado vencer antes de ir al campo de batalla. No sé si me entienden. Se han vencido batallas desde ese cuarto de oración. Se han vencido batallas, hermanos, cuando usted ha ayunado y ha dejado 5 minutos quizás para los que trabajan y no tienen quizás el tiempo disponible, y usted va al baño y ahí, Señor, en este espacio, quizás no es lo más indicado, pero es el único momento que tengo, y usted ora y ya son 21 días orando en ese lugar, y usted va a ver la mano de Dios manifestada en esa petición que usted tiene. Porque la carne mengua y el espíritu crece. Ese es el secreto del ayuno. Gálatas capítulo 5, versículo 17, habla que la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal,
nuestra naturaleza, hermanos, pecaminosa, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y podemos ver, hermanos, que en nosotros hay una lucha tremenda entre la carne y el Espíritu. Y en estos momentos quizás hay una lucha peor, porque ya va a llegar la hora de entregar el ayuno entre la carne y el Espíritu. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos? El ayuno prepara el camino para que Dios se comunique claramente con nosotros. Porque estamos en un mundo ajetreado, no tenemos espacios para poder orar quizás tranquilamente. Y por eso dedicamos, hermanos, es importante y lo voy a recalcar, necesitamos un tiempo de oración. En este tiempo de ayuno que estamos teniendo, un tiempo de oración para estar a solas con Dios. En nuestra vida diaria, hermanos, enfrentamos batallas espirituales. Porque, hermanos, no debemos temer a los que viven, sino que estamos nosotros contra huestes espirituales. Efesios 6:12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. La lucha, hermano, no es contra carne ni contra hueso, es una lucha espiritual. Y la lucha, hermano, que se está llevando en esas peticiones, en ese problema, en esa situación en la cual estamos pasando, es espiritual. No es con mis fuerzas, no es con lo que yo sé, no es con lo que yo ya tengo, es con el poder del Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Si lo cree, dé un fuerte aplauso al Señor en esta hora. En segundo lugar, hermanos, hay tipos de ayuno en la Biblia. Y esto, hermanos, es instrucción bíblica. Por eso lo hacemos. Hay varios tipos de ayuno que usted puede leer, como por ejemplo el ayuno de 3 días, que es de los más comunes, que hizo Esther. Y ya vamos a explicar más adelante cómo lo hizo. O el ayuno, un ayuno especial o parcial que hizo Daniel, por ejemplo, cuando propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No dejó de comer, pero sí propuso algo en su corazón. Cual sea, hermanos, el ayuno que usted está realizando, lo que importa es que ese ayuno nos acerque a Dios para escuchar su voz. Voy a repetir. Ese ayuno, hermano, que estamos haciendo es para acercarnos a Dios y escuchar su voz. Porque en estos tiempos, hermanos, es difícil para las personas escuchar la voz de Dios. Por la vida que llevamos, por el tiempo que estamos. Y por eso debemos de enfocarnos, hermanos, en el tiempo y en el propósito por el cual usted está ayunando y el tipo de ayuno que está haciendo. El ayuno, hermanos, es voluntario. Es voluntario. Nosotros lo hacemos ya de varios años, pero yo sé que usted lo está gozando. ¿Cuándo están gozando el ayuno y oración a este 8º día, verdad? 9 días. Faltan 2 semanas todavía. Y cada vez, hermanos, se lo puedo asegurar, no para decepcionarlo, que se va a ir arreciando la batalla espiritualmente en nuestro corazón.
en nuestra mente. Y por eso debemos estar preparados. Elegimos ignorar por un tiempo la necesidad de comer o alguna otra cosa que nos aleja y nos quita el tiempo para estar en la presencia de Dios. Ahí usted puede poner, hermanos, qué es lo que lo aleja o qué es lo que no le queda el tiempo de leer la palabra de Dios, orar o, escudriñar la palabra de Dios. Puede ser la televisión, puede ser un juego, puede ser algo que usted dice, bueno, 21 días voy a apagar el celular. En estos 21 días voy a desconectar el Netflix. En estos 21 días, usted sabe lo que va a hacer. Porque también es una parte para poder acercarse a Dios. Lo que le quita el tiempo en algún momento, entonces usted puede también enfocarse para buscar la presencia del Señor. No estoy diciendo que la televisión, el Netflix y todo eso sea malo. Estamos diciendo que hay cosas que nos quitan el tiempo para buscar la presencia del Señor. Por ejemplo, el ayuno de Esther, en Esther 4:16, solo voy a dar una referencia, un contexto para que entendamos el ayuno de 3 días. Dice Esther, capítulo 4, versículo 16, dice ella, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. Ahí está el propósito por cual se iba a ayunar. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas, las que estaban alrededor de Esther, y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey, y si tengo que morir, moriré. Y usted conoce el contexto. Esther quería llegar donde el rey para salvar a un pueblo, para salvación de un pueblo. El Señor utilizó a esta mujer, Esther, para salvar al pueblo de Israel. Pero había una ley que no podía presentarse nadie delante del rey sin autorización o invitación, y mucho menos una mujer. Y Esther dice, ayunemos 3 días, y la presencia de Dios estuvo con Esther, puso gracia en Esther, y usted conoce la victoria que tuvo. Un ayuno de 3 días. Pero vemos también el ayuno de Daniel. Es un ayuno de 21 días, o sea, de 3 semanas. Daniel capítulo 10, versículo 2 y 3. Cuando recibí esta visión, dice Daniel, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 meses. Durante 3 semanas enteras, perdón. En todo este tiempo no comí nada pesado. No probé vino, ni carne, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron estas 3 semanas. Había un propósito. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Y este líder, algunos dicen que para ese momento estaba joven, pero como sea la edad que tenía, tomó una decisión de no contaminarse con la comida del rey. Pero como estaba en una situación difícil, en una cárcel, digamos, o estaba en una situación difícil, dijo, solo voy a comer legumbres, solo voy a tomar agua, nada pesado, ni carnes, ni pastas, ni pizza, ni hamburguesa, ni todas esas cosas pesadas. Espero que no les esté dando hambre. Y fueron 3 semanas, como el ayuno que estamos haciendo. Entonces el ayuno de Daniel es un ayuno en el cual solo se comen verduras, fruta, agua, no incluye ningún tipo de pan y todo lo que ya les mencioné.
pero había una visión, y la visión era preservar la fe de Jehová en un pueblo. Estaban cautivos en otro pueblo. Y usted conoce la historia de cómo Daniel salió adelante, pero propuso en su corazón ni incluso no doblegarse ante los ídolos babilonios. En tercer lugar, hermanos, consejos para hacer un ayuno efectivo basado en la Biblia. Para hacer un ayuno efectivo en la Biblia, en la vida cristiana, es importante prepararse tanto espiritualmente como físicamente. Usted tiene que poner un propósito. Nosotros como iglesia le instruimos y le animamos a que el propósito de estos 21 días de ayuno y oración sea para que usted presente delante del Señor sus peticiones. Todos, hermanos, todos los que estamos aquí, todos, estoy seguro que tenemos por lo menos una petición que poner delante del Señor. Incluso si no la ponemos, o si no la damos, la escribimos, la tenemos en el corazón o en la mente. Todos tenemos uno. Y por eso debemos de establecer un propósito claro y realista. Un propósito claro y realista. Mantener la actitud de humildad, de obediencia y de gratitud al Señor. Porque Él nos ha dado más de lo que nosotros en algún momento le podemos pedir. Y esto, hermanos, siempre buscando la guía del Espíritu Santo. Buscando la guía del Espíritu Santo. Hermanos, tiempos de oración tenemos en la iglesia. Tiempos donde podemos orar juntos porque, cada quien puede orar en su casa. Hay una oración que se instituyó hace varios años de 5 de la mañana a 6 de la mañana en la casa, ¿se recuerda? Que el pastor dice 5 a las 6 se puede levantar, que todavía estamos orando los del templo cristiano. Y el primer sábado venimos físicamente, personalmente. Ahora estos 3 sábados lo estamos haciendo porque necesitamos, hermano, orar en conjunto. Amén. Necesitamos, hermanos, reunirnos como congregación, como templo cristiano, a orar juntos como el pueblo de Cristo que somos. Porque así, hermanos, podemos también levantarle los brazos a aquellos que están decaídos. Usted no se ha puesto a pensar, hermanos, qué pasa con aquellas personas que están en una cama o que están en una cárcel, o que están en una situación que no pueden mostrar su rostro, su cara. ¿Quién ora por ellos? ¿Cómo hacen para poner esa petición? ¿No se ha puesto a pensar? Que hay bastante atadura espiritualmente en la cual hay personas que no pueden poner una petición porque sienten que Dios no les va a escuchar o porque sienten que Dios no va a estar con ellos. Quiero decirles que Dios está escuchando la petición de todos en esta mañana. Amén. ¿Se alegra? Denle palmas al Señor por eso. Porque la presencia del Señor, hermano, puede estar allá en su casa a las 5 de la mañana, como también aquí en la congregación. Además, hermano, es importante tener en cuenta la duración y el tipo de ayuno que se va a realizar para mantenernos activos. Debemos de mantenernos activos, orando. No solo decir, oré, ayunamos 21 días, pero yo no sentí nada. No, yo ni petición puse. Hermano, un propósito y ver una respuesta. Y como cuarto punto, hermanos, la oración en la vida cristiana. Y no me voy a detener mucho en esto, porque todos los que estamos aquí oramos, amén. Todos los que estamos aquí, hermanos, vemos al Señor
como una fuente donde podemos llegar y platicar con Él. Podemos agarrar esa línea directa que dicen que tenemos, que es la oración, y orar directamente con el Señor. No hay necesidad de venir donde el pastor, de venir donde el hermano Boris o venir donde un líder, sino que usted puede tomar esa línea directa y orar. Pero si quiere que oremos juntos, puede hacerlo. Pero la oración, hermanos, es una prioridad para nuestra vida como cristianos. Hemos estado hablando del ayuno y ahora estamos hablando de la oración. Son prácticas espirituales que como cristianos debemos de hacerlas a diario. Que como cristianos el ayuno y la oración debemos de hacerlo a diario. Como un ciclista, como un motociclista, ¿verdad?, que se prepara todos los días, como un deportista que se prepara todos los días. ¿Cómo prepararnos espiritualmente? Con ayuno y oración. Orar a Dios nos acerca más a Él. Orar a Dios nos hace conocer más de Él. Porque Dios en la oración se manifiesta. Dios en la oración se manifiesta tanto que llegamos a pensar que Dios está con nosotros ahí al lado. ¿A cuántos les ha pasado? Que de repente siente esa mano, siente en el hombro. Bueno, los que estamos casados puede ser la esposa, pero cuando siente esa paz y cuando ve que su esposa está dormida y dice: Señor, gracias por ese apoyo que me estás dando, por esa cobertura. Gracias, Señor, porque estoy orando, estoy solo en el cuarto y siento la presencia tuya. Eso, hermanos, es porque cuando oramos con fe y esperanza, el Señor está con nosotros. Hermanos, el mismo Jesús habló acerca de la oración. Y la Biblia nos enseña que orar, aparte de hablar con Dios, guiados por el poder del Espíritu Santo, cuando oramos, conversamos con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos aprender a orar. Gracias, hermana Ardón, por ese amén. ¿Por qué? Porque los mismos discípulos, hermanos, no sabían cómo orar. Los discípulos de Jesús, los que ya estaban, que andaban haciendo milagros, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Mateo capítulo 5, versículo del 5 al 8, Jesús habla sobre la oración. Y mire lo que dice, versículo 5: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Así nos referimos al ayuno, ¿se recuerdan? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, ponga su nombre ahí, como dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, para que que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, escuche esto, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenés necesidad antes que escribamos la petición. No se alegra por eso, dele palmas al Señor. Porque esa petición que usted está en este momento pensando, ya el Señor ya la sabe. Ya el Señor está obrando en esa petición. Aquí, hermanos, vemos que la oración es entre Dios y yo.
Jesús dice, váyase a su aposento. Vaya al aposento, ahí en su cuarto. Porque quizás hay necesidades pero tan difíciles que a veces nos da dificultad para ponerla ante la congregación. Vaya ahí en lo íntimo del Señor, para que el Señor le dé la victoria y se lo va a dar en público. Es cierto que nuestro Padre sabe de antemano lo que necesitamos, pero como todo buen padre, a Él le encanta escuchar la voz de sus hijos. A Dios le encanta escuchar nuestra voz, que nosotros lleguemos delante de Él a través de nuestro Señor Jesucristo, para exponer, para poner delante de sus pies nuestras necesidades. Entonces la pregunta, hermanos, es, ¿por qué debemos de orar? ¿Por qué debemos de orar? Y se lo voy a decir así rápidamente, no lo va a buscar en la Biblia, yo se lo voy a decir, la oración nos acerca al Padre. ¿Por qué debemos de orar? Santiago 4:8 dice que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. Juan 14:13, ¿por qué debemos de orar? Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré en la tierra como se cumple en el cielo. ¿Por qué debemos de orar? Mateo 6, capítulo 6, versículo 10, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. ¿Por qué debemos de orar? Mateo capítulo 6, versículo 13, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátame del maligno. Mateo capítulo 7, versículo 7 al 9, pidan y se les dará. Busquen y hallaréis y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Hebreos 5:7. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios, óigame bien, y Dios escuchó, oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía al Padre. ¿Por qué debemos de orar? Proverbios 16:3, pon todo lo que hagas en manos del Señor. Para los que van a emprender este año, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Salmo 37:5-6, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. ¿Por qué debemos de orar? 1 Timoteo 2, capítulo 1, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Y podemos seguir buscando textos que nos invitan por qué debemos de orar. Pero para finalizar, hermanos, el punto número 5 es la combinación del ayuno y la oración. Vimos ejemplos del poder que tiene el ayuno. Vimos ejemplo del poder que tiene la oración. Ahora imagínense el doble poder, diga doble poder, porque el Espíritu Santo se representa como poder, como dinamita, dice la palabra en hebrea, en griega. El poder del Espíritu Santo, doble poder, si nosotros practicamos el ayuno mezclado o con la oración. Y solo un ejemplo. Nehemías capítulo 1, versículo del 4 en adelante. Usted recuerda que Nehemías en el versículo 3, al final del versículo 3 del capítulo 1 de Nehemías, Nehemías se da cuenta de la afrenta que el pueblo, que su pueblo tenía allá cautivo. Nehemías era el copero del rey. Estaba cautivo, pero estaba en el palacio, ¿va?
del rey. Pero cuando escuchó lo que le dijeron, que en Jerusalén, su pueblo natal, su pueblo de sus padres, su pueblo de su Dios, estaba destruido y los muros estaban quemados, y en aquel tiempo una ciudad que no tenía muros era una ciudad que estaba desprotegida, y él se angustió tanto. Y ya en el versículo 3, y yo le invito a que usted lo lea para la lectura de la tarde que tenga, ahora o en la noche, donde dice que él pasó casi 4 meses donde oró y ayunó para poder ir a presentarse al rey, para poder ir a ayudar al pueblo, porque él sintió esa necesidad, hermanos, que en algún momento debemos de sentir por nuestro pueblo. Debemos de sentir por aquellos que no tienen la misma oportunidad que usted y yo. Ese sentir que Nehemías tuvo por los suyos, solo el Espíritu Santo de Dios lo puede poner. Y en algún momento, hermanos, podemos olvidarnos hasta de nuestras peticiones y orar por los desvalidos, orar por aquellos que están sin fe, sin esperanza, sin Dios, por aquellos incluso familiares que no tienen una esperanza, que aquel día cuando nos presentemos delante del Señor no vamos a escuchar el nombre de ellos. A eso se le llama empatía, ponerse en los zapatos del otro. Y Nehemías hizo esa oración. Pero mire qué hermoso es el Señor, que en 52 días los muros fueron construidos. Y eso significa que si en su vida, hermanos, que si en su familia, que donde usted está, quizás en su colonia, hay muros derribados, hablando espiritualmente, usted puede ponerse a la brecha delante del Señor para orar, para interceder por estas personas. Porque venimos de lo particular de nuestras peticiones, pero también hay que ir a lo general, orar por nuestro país, que dentro de un mes habrá también elecciones. Ore por su país, oremos por nuestro país, y el Señor, que está en lo secreto, nos va a dar la victoria, nos va a dar la victoria en público. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra del Señor? Póngase de pie. En resumen, hermanos, hay muchos más ejemplos que la Biblia nos da de cómo ayunar y cómo orar, y nos da los propósitos incluso. Pero lo importante de esto, hermanos, la clave es que Dios, a través de su Espíritu Santo, esté en ese propósito que usted ha puesto para ayunar y para orar. Esa petición, hermanos, que usted ha puesto, que quizás ya tiene 3, 4 veces que la ha puesto, esa petición, hermanos, sígala poniendo. No pierda la fe, no pierda la esperanza, porque el Señor obrará grandemente en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque podemos acudir a estas prácticas espirituales. Nos has instruido, Señor, que el ayuno y la oración es para buscar más de tu rostro, es para buscar más de tu presencia. Y cuando estemos cerca de ti, como un buen padre
Vas a preguntar a nosotros, tus hijos, ¿qué necesitas? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ese nuevo trabajo? ¿Quieres ese nuevo aumento de salario? ¿Quieres emprender y el Señor te va a dar los planes, te va a dar los propósitos para este 2024? Eso solo lo vamos a lograr estando cerca de la mano poderosa de Dios, cerca del corazón de Dios. Por eso, hermanos, iglesia, en esta hora, muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.